vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Nos quedamos en energía mecánica. Pues bueno, en la rama de la mecánica podemos entender que son matemáticas, pero no simplemente abarca sobre matemáticas, sino que la mecánica trata de hablar o de explicar todos los movimientos o fuerzas en diferentes situaciones. Como la clase pasada habíamos visto cinemática, la cual trataba de explicar dos tipos de movimientos, que era rotación y traslación. Nos dieron diferentes conceptos como MRU, que es movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme acelerado y cositas así, ¿va? También parte de la mecánica, digamos que subramas, está dinámica, hidráulica, termodinámica y todos aquellos que se apoya para poder dar una explicación lo más acertada posible para poder explicar el porqué del movimiento de las cosas, ¿vale? Y bueno, el día de hoy, pues la energía mecánica vamos a ver que está dividida en dos, podríamos decirlo así. Una, aquí nos dice que es la energía que posee los objetos o un sistema en movimiento y depende de su velocidad y su masa. Por ejemplo, una bola en movimiento, pues es energía potencial, ¿no? Y es la energía asociada a la posición de un cuerpo dentro de un campo de fuerza conservatorio, como puede ser gravitatorio, elástico, eléctrico, etcétera. ¿Qué es lo que quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros llegáramos a estirar a una liga, estaríamos teniendo una energía potencial, que es lo que quiere decir que es que la fuerza que nosotros estamos ejerciendo al estirar la liga será transmitida cuando la lleguemos a soltar. Eso es. Estiramos la liga. Eso ya es energía cinética. Si la llegáramos a soltar, esa energía cinética se llegaría a convertir en energía potencial. Como por ejemplo, aquí en la imagen nos están dando un ejemplo de la energía potencial y la energía cinética. La energía potencial, como puedes observar, es en el punto más alto de la rampa. ¿Por qué? Porque aquí ya está dependiendo de la gravedad o de lo elástico, cositas así. Y ya cuando empieza el movimiento, ya eso es energía cinética. ¿Por qué? Porque ya va a depender de la velocidad y de su masa. Para entenderlo un poco mejor, vamos a ver un video rápido. La energía cinética es la energía en movimiento y depende de la velocidad y la masa de un cuerpo. La energía potencial depende de la posición de un cuerpo y se relaciona con su masa y a la altura a la que se encuentre. Y la energía mecánica es el resultado de la suma de la energía cinética y la energía potencial. Interesante. Y bueno, para todo esto, pues claro que va a haber siempre, se trata de explicar estos movimientos por obvias razones. Va a haber fórmulas, leyes o ecuaciones que lo traten de sustentar o de hacer más fuertes estos conceptos, ¿ok? Aquí nos dan un ejemplo de cómo podemos sacar la energía cinética. Si no mal recuerdan, energía se mide en joules o en algunos casos en calorías, pero comúnmente los vamos a ver en kilocalorías, ¿vale? Pero en cuestiones de física siempre vamos a manejar joules. Regresando con el tema, vamos a ver un ejemplo sobre cómo sacar energía cinética.
con ayuda de la fórmula. S también la podemos encontrar de esta manera. S es igual a la fórmula m por v al cuadrado entre 2. Lo pueden encontrar con minúsculas y con mayúsculas, solamente para que tengan el dato y no se vayan a confundir. Bueno, también hay que tener en cuenta, o ya debemos de saber, lo que ya, este, cómo están representados o los símbolos de algunas cosas. Por ejemplo, la M es de masa y esta se va a representar en kilogramos o dependiendo en dónde estés. Si estamos en Estados Unidos, que no es el caso, ya lo estaríamos representando en libras. Y bueno, V pues es velocidad, que comúnmente se va a representar en metros sobre segundo. Estamos muy acostumbrados a representar la velocidad en kilómetros por hora, pero podríamos decir que ambas están bien. Se va a utilizar la medida dependiendo de la situación, ¿ok? En esta fórmula nos están pidiendo que representemos la velocidad en metros sobre segundos. Habrán otras fórmulas donde te puedan pedir ya los kilómetros por hora y otras más donde quizás hasta te llegan a pedir metros sobre minuto, ¿vale? Y bueno, vamos. Aquí nos dice que ¿qué energía cinética alcanzará un cuerpo de masa de 3 kilogramos si posee una velocidad de 4 metros sobre segundos? Aquí le faltó metros. Pues bueno, como en todo ejercicio, primero debemos de obtener los datos. ¿Cuáles datos? Los que nos piden aquí en la fórmula. Nos piden una M y una V. La M de masa, V de velocidad. Y bueno, M es igual a 3 kilogramos. En dado caso de que hubieran pedido P, pues ya serían minutos, ¿verdad? Pero no. Y velocidad es igual a 4 metros sobre segundos. Lo único que se va a ser sustituir valores en la ecuación. Realizamos las respectivas operaciones. En este caso, hay que aplicar aquí este, aritmética, la cual nos dice pues la ley de las operaciones, ¿no? Bueno, la jerarquía de operaciones. No podemos primero multiplicar y después elevar esto al cuadrado. Primero vamos a elevar 4 al cuadrado, que va a ser 4 por 4 es igual a 16. Entonces va a ser 3 por 16 entre 2, ¿vale? Ya quitamos este 2. Al realizar esta operación, pues 3 por 16 nos va a dar 48, ¿no? Y ya 48 entre 2 es como vamos a obtener 24. Así de simple es como utilizamos esta fórmula de energía cinética. Pero así como hay una fórmula para energía cinética, hay otra fórmula para energía potencial. Simplemente aquí lo que vamos a agregar o modificar en esta ecuación es la altura. Si no mal recuerdan, las dos energías dependen de la masa, pero una depende de la velocidad y la otra va a depender de la altura. Ajá. Aquí, nuevamente, el ejercicio nos dice que ¿qué energía potencial posee un cuerpo de 5 kilogramos colocado a 2 metros del suelo? Pues bueno, nuevamente vamos a observar la fórmula. Vamos a identificar qué datos necesitamos. En este caso vamos a necesitar masa, gravedad y altura. Recordemos que gravedad es igual a 9,87, ¿no?
si no mal recuerdo. Ah, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues bueno, sustituir, identificamos valores y sustituimos en la fórmula. Mm, permítame. ¿Qué es lo que nos dice? Pues bueno, vamos a sustituir. La masa es de 5 kilogramos. Nuestra gravedad es de 9,8. Aquí nos están diciendo 7, pero realmente es de 9,8. 8 o 87. Bueno, 81, perdón. 9,81. Sustituimos H, que son 2 metros. Aquí lo pueden observar. Realizamos las respectivas operaciones, que en este caso nos están pidiendo pura multiplicación. Vamos a multiplicar 5 por esto y después por esto. Y ya como resultado final, vamos a obtener 97 supuestamente aquí. Pero si lo hacemos con los valores reales, o sea, 9 por 5, bueno, 5 por 9,81 y después por 2 metros, vamos a tener un resultado de 98,1 joules. ¿Ok? En cuestiones prácticas, o digamos de enseñanza, es como redondean esto y no obtenemos valores tan acertados. Pero bueno, ya en cuestiones de ingeniería, ya hay que tratar de utilizar este, las constantes en este caso lo más acertado posible. De igual manera, las respuestas o los resultados debemos de ser lo más precisos que se pueda, ¿vale? Como por ejemplo, pi. Comúnmente ya ahorita lo están redondeando a 3, cosa que está mal hecho. Pues ya sabemos que pi es igual a 3,14. Bueno, aquí ya lo pueden hacer 16. Pueden redondear 4 decimales, pero no le pueden quitar esto, ¿vale? Porque entonces ya tendríamos desfases que no nos convienen. Y bueno, ahora vamos a ver dinámica, que es otra rama o subrama de la mecánica. Aquí en dinámica, pues trata de dar una explicación al movimiento de los cuerpos, pero ya de forma, del de qué es lo que la causa, ¿ok? Qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo, como por ejemplo el carro. Aquí ya vamos a tener una fuerza de, uy, perdón, un carrito. Aquí está. Y aquí se escapé. Pues aquí ya va a tener una fuerza de gravedad, otra de su propia masa, y aquí va a tener una fuerza de velocidad, bueno, un vector de velocidad, y va a estar recorriendo sobre un piso, ¿ok? Es lo que va a tratar de hablar la dinámica. Pues aquí nos dice claramente que es la parte de la mecánica que estudia la relación entre el movimiento y las causas que lo provocan, o sea, las fuerzas. Pero, pues, para entender un poco más la dinámica, debemos de tener en cuenta unos conceptos, como el de movimiento. Aquí nos dice que movimiento es el resultado de las interacciones con otros cuerpos que se describen mediante fuerzas. ¿Ok? Masa. Ya hemos visto que es la masa y que está representada, pero bueno, es una medida de su resistencia a cambiar de velocidad. Fuerza. Es la capacidad, vigor o robustez para mover algo que tiene peso
o hace resistencia. Y bueno, aquí nos dan una pequeña nota que nos dice que la mecánica se trata de una ciencia que estudia las condiciones en las cuales se encuentra un cuerpo en reposo y movimiento bajo acciones de fuerza. Eso es la parte de la mecánica. Aquí podemos observar la imagen donde tenemos una caja. Esta caja es una masa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Está haciendo un movimiento. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que movimiento es el resultado de la interacción con otros cuerpos, que se describen mediante fuerzas. ¿Ok? Entonces, este cuerpo con esto ya están interactuando. Aquí está ejerciendo, este cuerpo o esta masa está ejerciendo una fuerza sobre la caja. Y entonces es por eso que está el vector de acá arriba, que está representando una fuerza. Pero de igual manera, la masa de esta caja está presentando una resistencia. Es el peso que nosotros llegamos a sentir al empujar algo. Y es como podemos colocarlo aquí. FR significa fuerza de resistencia. Podemos representarla con una R mayúscula o una R mayúscula. Este, comúnmente, no sé si recuerden, en la clase anterior habíamos visto lo de vectores. Habían visto un vector con una D así. Es un vector de distancia. Otro que tenía una V. Ese significa de velocidad. En dado caso de que nosotros llegáramos a ejercer fuerza sobre algo, es como ya le ponemos F. Ahora, si esa F llegara a representar un punto en específico, o simplemente vamos a aplicar diferentes fuerzas, pues vamos a empezar para no confundirnos entre esta F y esta F, vamos a bautizarlas de diferentes formas, como F1 o F2. Mire, lleguemos a imaginar que dos personas están empujando esta caja, un niño y una niña. Entonces van a haber dos flechas, ¿no? La fuerza del niño es diferente al de la niña. Entonces vamos a ponerle F, este, masculino y F, femenino. Así es como vamos a identificar la fuerza del niño y la fuerza de la niña. Simplemente es un dato curioso, porque como pueden observar, hay diferentes Fs con diferentes representaciones, pero es para identificar o decir que no es lo mismo esto que esto, ¿vale? Bueno, estábamos en esto de las reglas para resolver problemas de dinámica. La primera es dibujar el esquema de la situación del problema. Ejemplo, aquí la situación en la imagen que nos están proporcionando es de un señor que está empujando una caja. Posterior a esto, debemos usar un diagrama vectorial para cada cuerpo, sin olvidar el peso y las fuerzas que actúan sobre aquel problema, ¿no? En este caso de acá al lado, ya nos están dando el diagrama vectorial. ¿Cuál es el diagrama vectorial? Pues dibujar los vectores correspondientes a cada cosa. Ahora, utilizar un sistema de coordenadas perpendicular a cada cuerpo, ejes de la dirección, de la aceleración, y luego se produce a calcular las fuerzas. Se usa Fx y Fy. Se refiere a que todas las fuerzas que estén horizontalmente van a ser Fx. Y todas las fuerzas que estén verticalmente, como por ejemplo el de gravedad, va a ser una Fy. ¿Vale? También el del peso, por ejemplo.
la masa está ejerciendo este, kilogramos hacia la Tierra. Y entonces esta también sería una Fy. Aquí la cuarta regla nos dice que para cada eje de coordenadas se aplica la segunda ley de Newton, para luego hallar las incógnitas del problema. La segunda ley de Newton nos dice que toda la suma de fuerzas es igual a cero. Entonces, Fx, así. La E significa sumar. Todas las fuerzas en X nos va a dar cero. De igual manera, todas las sumas en Y va a ser cero. Ahora, por ejemplo, si aquí nos está diciendo que tenemos una fuerza del Señor, un desplazamiento, pero debemos de tomar en cuenta que va a haber una fuerza contraria, que va a ser la fuerza de fricción o de resistencia de la caja. Entonces, nosotros al sumar estas tres fuerzas, nos debe de dar un resultado de cero. Para ello, pues vamos a representarlo de la siguiente manera. Fx es igual a F más D. Vamos a ponerle una flechita arriba para indicar que todo esto son vectores. F de resistencia. Hay algunos catedráticos que nos dicen que poner la flecha hacia qué dirección va para también saberlo identificar rápidamente en dónde está en dónde están en el diagrama, ¿vale? Y bueno, todo esto es igual a cero. Esto es lo que nos dice la cuarta regla, que si aplicamos la segunda ley de Newton y hallar la incógnita. ¿Cuál incógnita? Por ejemplo, yo quiero saber la fuerza de resistencia de la caja, ¿no? Ya tengo este dato y ya tengo este dato. O tengo los datos suficientes para obtener estos dos. Y ya finalmente, para no volver a calcular o hacer un show circo, marioneta y teatro, pues ya este, puedo sacar este resultado a base de despejes. De igual manera, como por ejemplo, yo tengo una fuerza de gravedad, una fuerza de masa, y la Tierra está ejerciendo proporcionalmente una fuerza de repulsión. Y bueno, ya todas las sumatorias en Y no debe de dar cero. Si yo llego a sumar, bueno, sumatorias. Si yo llego a sumar la fuerza de gravedad más la fuerza de la masa más la fuerza de repulsión, vamos a llamarla R, nos debe dar cero, ¿vale? Y bueno, hay que recordar y considerar que considerar la masa para cuerdas y poleas junto a una gravedad. Este valor está mal. Nuevamente les digo, tratemos de utilizar los valores que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la gravedad. Lo que hicieron acá abajo es nuevamente redondear, cosa que no se debe. Y bueno, continuando, esto sería todo por parte de mm, mecánica, ¿no? Mm, Ahora vamos a ver hidráulica. Nos dice que la hidráulica es la parte de la física que estudia la mecánica de los fluidos, analiza las leyes que rigen el movimiento de los líquidos y las técnicas para mejorar el aprovechamiento de las aguas o de los líquidos, porque no necesariamente de las aguas, es la hidrostática y la hidrodinámica. Como pueden observar, hidrostática son líquidos en reposo, hidrodinámica son líquidos en movimiento. Vamos a comenzar con hidrostática. La hidrostática se encarga de analizar las presiones ejercidas por un fluido en estado de reposo.
Hay que tener en cuenta el concepto de presión y de fluido, los cuales aquí nos dice que presión se define como la fuerza ejercida por unidad de superficie, se expresa como P es igual a F sobre S. Fuerza sobre área, ¿vale? Unidades de medida en el sistema internacional, claro, son newtons sobre metro cuadrado, que también podemos representarlos como Pascal. Ujú. Recuerden, también están las atmósferas y los bares. Estas son las medidas de presión, pero los más utilizados son estos dos, newton sobre metro cuadrado o pascales. Ahora, esta fórmula, presión. Presión es igual a una fuerza. La fuerza, este, uy, no sé qué. Bueno, es igual, ya se trabó. Nuevamente, nos está diciendo que aquí la presión igual es igual a una fuerza sobre área. Recordemos que la fuerza la podemos tener. ¿Dónde estamos? Bueno, no lo expliqué, pero la fuerza también está dando en newtons. No sé si recuerden que también habíamos dicho que el peso, el peso es igual a newtons, peso. Y para sacar el peso, debíamos de multiplicar la masa por la gravedad. Y bueno, les hago hincapié esto porque vamos de nuevo al ejemplo de la caja. La caja tiene una masa. Para convertir la masa en una fuerza, pues debemos ya de aplicar la fórmula del peso para así poder obtener newtons. ¿Ok? De igual manera, si nosotros llegáramos a ejercer fuerza sobre alguien, por ejemplo, ¿no? Me cayó mal alguien, lo empujo. Voy a ejercer una fuerza. Y esa fuerza ya va a ser newtons. Entonces, la presión es igual a fuerzas sobre área, que es igual a newton sobre metro cuadrado. Para que entendieran la fórmula también, del por qué es que estamos obteniendo newton sobre metro cuadrado. Ahora, fluido. Es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir y carece de rigidez y elasticidad. ¿Vale? Esos son los fluidos. Existen dos importantes y principales teoremas que respaldan el estudio de hidrostática. Está el de Pascal y el de Arquímedes. Acá Pascal nos dice que el incremento de la presión aplicada a una superficie de un fluido incompresible contenido en un recipiente indeformable se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo. Por ejemplo, cuando se aplica una determinada presión a un líquido en un recipiente cerrado, se transmitirá con una misma intensidad en todas las direcciones y sentidos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Imaginemos a un gato hidráulico, ¿no? Internamente, el gato hidráulico está algo así. Aquí vamos a colocar la masa del carro y aquí vamos a aplicarle una fuerza, que es cuando nosotros lo enviamos. Ahora, todo esto que ven aquí es el recipiente. Es un recipiente indeformable. Acá adentro, ¿qué es lo que tiene? Tiene un fluido. Es un aceite. Pues este aceite o este fluido, cuando nosotros le apliquemos fuerza aquí, lo que va a hacer es buscar una salida.
Por lo tanto, va a ejercer fuerza en diferentes direcciones, ¿no? Quizás aplique fuerza en las paredes del mismo recipiente, pero como nosotros le colocamos un émbolo aquí, de tal forma que tenga salida esa fuerza, es como poco a poco va levantando la masa del carro. Conforme nosotros hacemos un bombeo, se va a levantar un poco, ¿ok? Eso es lo que nos trata de decir Pascal. Otro ejemplo es el famoso ejercicio de las jeringas, ¿no? No sé si recuerden que en la primaria nos hicieron conectar dos jeringas, este, con un tubo. Una estaba llena y otra estaba vacía. Cuando nosotros aplicábamos o vaciábamos, presionábamos la jeringa de tal forma que se vaciara, la otra automáticamente se iba a llenar, ¿vale? De igual manera con un globo. Si nosotros llegáramos a unir un globo inflado con aire y uno desinflado, si presionamos el que tiene aire, el vacío se va a llenar. Todos estos ejemplos es el principio de Pascal. Y bueno, el principio de Arquímedes nos dice que cualquier cuerpo sólido que esté sumergido de forma total o parcial dentro de un fluido será empujado en dirección ascendente con una fuerza igual al peso del volumen del líquido desplazado por el cuerpo sólido. Este objeto no tiene que estar completamente sumergido en el fluido, ya que si el empuje que recibe es mayor que el peso aparente del objeto, este flotará y estará sumergido solo parcialmente, como los barcos. Pero bueno, el principio de Arquímedes surge desde su cuento. No sé si recuerden aquella historia donde nos habla de un rey mandó a hacer una corona de oro, con un herrero, pero cuando se la regresó, dudó que era de oro. Entonces mandó a llamar a Arquímedes, que en ese tiempo era un filósofo muy famoso, y le dio un lapso de, no recuerdo, le dio una semana, por ejemplo. Le dio una semana para decirle y comprobarle si esa corona era realmente de oro o no. En dado caso de que estuviera equivocado, pues lo iba a matar, ¿no? O en dado caso de que no le diera una respuesta que lo convenciera, también lo iba a mandar a matar. Entonces, pues, Arquímedes se puso de cabeza, hizo, deshizo, se estresó, lloró, hasta que un día decidió irse a un baño con la corona, se sumergió con ella y observó que al sumergirse desplazaba agua o se salía agua de la tina donde estaba. Y es como se le ocurrió sumergir la corona en un recipiente de agua. Y al sumergir este, la corona en el agua, pues desplazó una cantidad de agua, ¿no? Ya cuando lo sacó, no tenía la misma cantidad ese recipiente. Y es como entonces supo cómo comprobar que la corona era real o falsa. En este caso, pues nos dice la historia que era falsa. Llegó con con una cubeta de agua, la sumergió la corona, le explicó las propiedades del oro, pues ya saben que el oro pesa más, y cuando lo sacó, pues no, no desplazó mucho agua. Y entonces es como dijo, no, pues sabes que tu corona es falsa y se estafaron. Y bueno, a partir de aquí es como surgió este principio de Arquímedes. Y es lo que nos trata de explicar este principio, de que nosotros al sumergir un cuerpo sobre agua, ésta se va a desplazar o va a tener un pequeño desplazamiento. Por lo tanto, podemos comprobar algunas cosas.
Pero han dado caso de que el cuerpo sea, ¿cómo les puedo decir? Vacío, en dado caso como los barcos no están completamente sólidos, tienen compartimientos vacíos, que en este caso pueden ser las habitaciones de los huéspedes. Un barco, si lo llegáramos a ver de lado, va a estar, esta es la estructura, y va a estar así, ¿no? Aquí va a tener aire, y todo esto ya es acero, ¿ok? Y está flotando sobre agua. Pues este aire contenido es lo que ayuda a que flote. En dado caso de que se les ocurriera, por ejemplo, meter acero líquido aquí, entonces el barco se empezaría a hundir. O es por eso mismo que también los barcos se hunden. Cuando cambiamos este aire por agua, entonces ejerce ya una densidad mayor y por lo tanto empiezan a hundirse. Y bueno, estos son los dos principios que rigen a la Ay, permíteme, a la hidrostática. No se borró, creo que ya. Y bueno, nuevamente, como todo en mecánica, pues se trata de explicar tanto con textos como con ecuaciones o fórmulas. Y bueno, en este caso, pues vamos a tener una ecuación, que es la siguiente. Aquí nos dice que la ecuación indica que para un líquido determinado y para una presión exterior constante, la presión en el interior va a depender solamente de la altura. Y por esta razón, todos los puntos del líquido que se encuentren al mismo nivel soportan la igual presión. ¿Qué es lo que quiere decir? Imaginemos que estamos en el mar, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros descendemos sobre, bueno, tratamos de llegar a lo más profundo del mar? Pues entre más vamos descendiendo, va aumentando la presión. Entre más vamos hacia arriba, disminuye la presión, ¿vale? Ahora sí, según aquí la fórmula, nos dice que P1 no, P2 menos P1 es igual a la densidad por gravedad por H2 menos H1. Cada uno tiene su valor, bueno, su significado. P es igual a presión. Es- Esta no es una P. Esta es el símbolo de densidad. La G, pues ya sabemos que es la gravedad. Gravedad. H es igual a la altura, ¿vale? Y bueno, nuevamente nos dice que la presión 2 menos la presión 1 va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura 2 menos la altura 1, ¿vale? Ejemplos. Vamos a tener la presión hidráulica, la flotación de una embarcación, la presión que ejerce el agua de un estanque sobre las canillas, la presión que soporta una persona sumergida en el mar. Nuevamente vamos al ejemplo del mar. Pues aquí hay una altura, H1, H2. El mar tiene una densidad, no es igual que el agua, por las sales que tiene. Y bueno, la gravedad es una constante universal, 9,81. Si queremos, en dado caso, saber qué presión hay a 100 metros, queremos saber esta, pues primero debemos de tener este dato y todos estos datos posteriores.
H1, pues es obvio que podemos saber, ¿no? Está en el cero y queremos saber a cuántos metros. Pero bueno, ese ya es otro tema. Vamos aquí, el principio fundamental de la hidrostática establece que la diferencia de presiones entre dos puntos de un líquido está dada por el producto del peso específico. Aquí ya nos dice P es igual a presión de un punto de fluido. La D es la densidad de un fluido que está dado en kilogramos sobre metro cúbico. G es gravedad y H es profundidad. Simplemente nos están dando los, este, los nombres de estos símbolos. Y bueno, para sacar densidad, ¿qué es lo que nos pide en esta fórmula? Pues simplemente es utilizar esta fórmula. Densidad es igual a masa entre volumen. Y es todo. Un ejemplo, pues aquí nos dice que un cuerpo de 200 kilogramos ocupa un volumen de 4 metros cúbicos. Calcular la densidad de este cuerpo. Pues ya saben nuevamente, vemos la fórmula, observamos qué datos utilizamos, este, sacamos los datos de, del problema o del ejercicio, sustituimos valores y resolvemos después eh, la fórmula, ¿vale? Como pueden observar, pues aquí nos están pidiendo masa. ¿Cuál es la masa? Pues son 200 kilogramos. El volumen nos dice que son 4 metros cúbicos. Hacemos la respectiva operación, 200 entre 4 va a ser 2. Recordemos, densidad siempre va a estar dada en kilogramos sobre metro cúbico. Y bueno, pues también la densidad va a tener este, diferentes categorías, ¿no? O tiene diferentes tipos. La más utilizada, pues, es esta, que se llama densidad relativa. Es comparar la densidad de un cuerpo con la del agua. Es simplemente. Y bueno, la del agua, ¿por qué con la del agua? Porque podríamos decir que el agua es la base, es el líquido universal, es lo que más hay en el planeta. Pero de igual manera, les recuerdo, hay agua salada y hay agua dulce. Esta densidad es de agua dulce, porque el agua salada tiene una mayor densidad. Continuando, para sacar la densidad relativa, pues sacamos la densidad del líquido y la dividimos entre mil, o sea, la densidad del agua. Y es para simplemente saber la densidad relativa del fluido. Nuevamente, aquí hay un ejemplo, pero ahora para sacar la densidad relativa. Aquí nos dice que un cuerpo de 200 kilogramos tiene una densidad de 50 kilogramos sobre metro cúbico. Calcula la densidad relativa. Nuevamente, si queremos sacar la densidad, pues necesitaríamos el volumen, ¿no? Cosa que aquí no nos está dando el problema, pero lo podemos sacar, sí. Ahora, ya no hay necesidad de calcular la densidad porque ya nos las están dando aquí mismo. ¿Qué es lo que hace falta hacer? Pues simplemente densidades relativas igual a la densidad entre mil. La densidad son 50 entre mil. Hacemos esta operación, 50 entre mil, pues nos va a dar 0.5. Este objeto va a flotar. Si la densidad es menor a 1, flota. Si es mayor a 1, se va a hundir.
pero también va a depender de en qué líquido lo vamos a poner. Como por ejemplo, no sé si han visto o llegado a ver algunos videos donde ponen un yunque. Recordemos un yunque donde antes hacían trabajos de herrería sobre mercurio. Y el yunque pesa, pero a pesar de que es un sólido muy pesado, flota sobre el mercurio. ¿Por qué? Porque la densidad del mercurio es mayor. Ese es un dato nada más. Estábamos comenzando con esto de hidrodinámica. Por cuestiones de análisis, lo que va a ser hidrodinámica va siempre a tomar algo llamado fluidos ideales, los cuales estos tienen las siguientes características. Un fluido es incomprensible, o sea, su densidad no se altera. Estacionario, por lo que su velocidad es la misma en un punto y un momento dado. No viscoso y rotacional, o sea, no presenta remolinos o torbellinos. Y pues bueno, de igual manera que la hidrostática, hidrodinámica se rige de unos principios. Estos ya son más generales, como por ejemplo la conservación de la masa y la conservación de la energía. Ahora, aquí, hidrodinámica se va a basar de teorema de Torricelli, o bueno, se auxilia del teorema de Torricelli. Este teorema afirma que la velocidad con la que sale un fluido por un pequeño orificio es la misma que tiene un cuerpo cuando cae por acción de gravedad desde una altura. Como pueden observar en la imagen de su lado derecho de la pantalla, podemos observar contenedores donde tiene diferentes este, espesores del tubo que está sacando el agua. Es lo que nos trata de decir, que la velocidad con la que sale un fluido es la misma que tiene un cuerpo cuando cae por acción de la gravedad. ¿Ok? Entonces, si nosotros se nos llegara a caer, digamos, 20 litros o llegaran a vaciar desde un avión agua y ese agua se conserva hasta abajo, ¿qué es lo que va a hacer con nosotros? Pues nos va a aplastar. Es lo que nos trata de decir esa teorema. Ahora, el sifón sirve para trasvasar líquidos consistentes en una manguera, un tubo, doblado con forma de U, desigual, con el lado más corto sumergido en el recipiente donde esté el líquido y el lado más largo en el recipiente del destino. Y bueno, el medidor de Pilot consiste en un pequeño tubo que suele utilizarse en los aviones para medir la velocidad del mismo respecto al aire. El medidor de Pilot, pueden observar aquí, es un pequeño tubo que le entra aire, tiene líquido en esta parte de aquí y bueno, este aire va a ejercer fuerza sobre este tubo y va a levantar el émbolo. En este caso, el émbolo ya va a dar una medida o va a dar este, una diferencia. Esta es la base, ¿no? Aquí está la referencia. Y entonces este desnivel que se llegue a presentar ya va a dar una equivalencia, podríamos decirlo, ¿no? Es como utilizan o es como funciona el medidor de piloto. Simplemente le entra aire. Aquí también no simplemente es aire, puede ser también otros líquidos. Aquí tiene una pequeña tapa o un émbolo y ya este se va a desplazar o va a bajar en dado caso. Y va a tener ese émbolo
podríamos verlo así. Aquí está el émbolo. Y aquí va a tener rayitas. Y estas rayitas ya van a decir, como por ejemplo, en el avión, pues ya nos va a dar equivalencia de kilómetros. O por ejemplo, en el agua, pues ya nos va a decir los metros sobre segundo, los que están pasando, ¿no? Cada rayita puede decirnos que son 5, 10, 15 o hasta 50, ¿vale? Mm, y bueno, bien, termodinámica. La termodinámica es parte de la mecánica. Y bueno, mecánica, pues obviamente es física. Y aquí nos dice que es la que se encarga de la relación entre calor y el trabajo. Una nota, trabajo y calor son métodos de transferencia de energía, utilizan la misma unidad de medida que es el joule. Es habitual utilizar calorías para medir el calor. Nuevamente les digo, energía son joules o kilocalorías, ¿vale? Por eso nos habla aquí de calorías, porque también es energía. Y bueno, la conservación entre calorías y joules viene dada por una caloría va a equivaler a 4,184 joules. Un joules va a equivaler a 0,24 calorías. Y bueno, tanto el calor como el trabajo son modos en los cuerpos y los sistemas que transforman su energía. Termodinámica nació a base de la primera revolución industrial. ¿Qué es lo que hicieron aquí? Si no mal recuerdan en la historia, es donde se implementó las máquinas de vapor, como el tren. Pues bueno, para poder hacer funcionar estos dispositivos fue necesario o fue como nació termodinámica. La la termodinámica tiene leyes igual que las leyes de Newton, ¿no? Y bueno, está una llamada ley cero. Cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, estos están a su vez en equilibrio térmico entre sí. Como por ejemplo nosotros y el ambiente. Nosotros generamos calor, pero estamos cómodos con el ambiente. En dado caso de que nosotros llegáramos a salir al sol, pues nos vamos a quemar. O en la sombra que nos llegara a dar frío, ya ahí no se cumpliría la ley cero. En las mañanas que nosotros estamos cómodos en nuestra cama, pues podríamos decir que estamos aplicando la ley cero de termodinámica. Estamos en equilibrio. Bueno, primera ley de la termodinámica. La energía interna de un sistema aumenta cuando se le transfiere calor o se realiza un trabajo sobre él. Segunda ley de la termodinámica. No es posible un proceso que convierta todo el calor absorbido en trabajo, ni ningún proceso cuyo único resultado sea la extracción de calor de un cuerpo frío a otro más caliente. Un claro ejemplo, los motores. La gasolina que lleguemos a utilizar, no toda se va a aprovechar. La mayoría se va a desperdiciar en el humo. Otra parte se va a ir en el calor. Otra se va a quedar por ahí en el sistema de inyección. El chiste es que no toda la gasolina que lleguemos a utilizar en el carro se aproveche adecuadamente. Es lo que trata de decir aquí. Ahora, la tercera ley de la termodinámica, al llegar al cero absoluto, 0 grados Kelvin, cualquier proceso de un sistema físico se detiene y la entropía alcanza un valor mínimo y constante. El cero absoluto son 0 grados Kelvin.
Kelvin no es igual a centígrados. ¿Por qué? Porque los centígrados son menos 273 grados centígrados. Y no mal recuerdo. Esto es el cero absoluto al que se ha tratado de llegar, cosa que no han podido. Se ha quedado muy cerca. Creo que lo más cerca que han quedado los científicos es al menos 269 o al menos 272. Pero se dice que cuando llegamos al cero absoluto, hasta el movimiento de los átomos se puede detener. Pero bueno, en fin, nada más. Como dato curioso, pues vamos a tener en cuenta que el calor se transfiere de tres formas, como en una ocasión se los había mencionado. El calor se puede transmitir por la conducción. Es la forma más común de transferir calor y se produce cuando entran en contacto dos cuerpos con diferentes temperaturas. Como por ejemplo, si yo estuviera todo el día sentado en un cuarto oscuro, pues me voy a enfriar. ¿Qué pasa con una persona que viene de afuera del solecito? Va a estar más caliente. Y cuando toque nuestras manos, se va a sentir claramente esa diferencia de temperatura y de igual manera se va a sentir cómo se van a transferir las temperaturas. Eso ya es conducción. La convección se realiza mediante el movimiento de masa o flujo de algún fluido. Por ejemplo, el agua hirviendo, el aire caliente que asciende en las atmósferas cuando forman los huracanes. Eso es convección, cuando hay un tipo de rotación, ¿vale? Y por último vamos a tener la radiación. Se realiza sin contacto ni movimiento de masa. La energía del Sol nos llega por radiación electromagnética. De igual manera, si nosotros nos llegáramos a poner al lado de una fogata, vamos a sentir el calor de la misma. Eso ya es radiación. Y bueno, de igual manera, pues cada una tiene su fórmula, pero pues ya son más tediosas y un poquito más avanzadas, por lo cual no las vamos a ver. Y bueno, aquí viene esto de que les decía que los grados Kelvin es diferente a los grados centígrados. Esto se le llama escala de temperatura, ¿vale? Lo que nosotros usamos es esta, grados centígrados. ¿A cuánto hierve el agua? A 100 grados centígrados. Al ser absoluto, está acá, a menos 273. Y bueno, aquí escala Celsius es muy usada en países de habla hispana, o sea, México, Ecuador, Argentina, todos los que hablen español. Se mide en grados centígrados. Este es su símbolo. Escala Fahrenheit es más común en países anglosajones. Un ejemplo claro, pues en Europa o en Estados Unidos, allá donde hace un poquito más de frío. Y bueno, la escala Kelvin es la más usada en el ámbito científico. Se podría decir que es la que estaríamos utilizando en esta materia, los Kelvin. Y bueno, para ello, pues hay fórmulas para pasar de un lado a otro. Como por ejemplo, de Kelvin a Celsius, lo que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, yo tengo 23 grados Kelvin. Quiero pasar a Celsius. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a anotar estos 23 aquí, en donde dice K, y le voy a restar menos 273,15. Y entonces me va a dar un resultado de menos 250,15. Y este es el valor en grados Celsius. Entonces 23 grados Kelvin
equivalen a menos 250,15 grados Celsius. ¿Sí me entienden esa parte? Y de igual manera, si yo quiero pasar de Fahrenheit a Celsius, nada más sustituyo aquí los grados Fahrenheit y resuelvo la forma. De Celsius a Kelvin, pues voy a utilizar esta. De Kelvin a Fahrenheit es esta. De Fahrenheit a Kelvin, pues vamos a utilizar la siguiente y de igual manera. Así nos vamos a ir con cada una, ¿vale? Son las tres más utilizadas en la actualidad. Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Y pues bueno.